En la cápsula anterior introdujimos la noción de ruido de banda angosta como una condición esencial que debe tener un proceso estocástico de ruido, o en general un proceso estocástico, para poder ser alimentado al conversor de radiofrecuencia de bajada. ¿Por qué? Porque toda la representación equivalente de banda base requiere como condición de que las señales originales sean de pasabanda, ¿sí? Entonces lo que queremos mirar en mayor detalle en esta cápsula es este proceso de conversión de radiofrecuencia bajada cuando lo que entra al conversor es un ruido de banda angosta. Y para eso voy a copiar una parte de esta figura para llevármela a una nueva lámina. Aquí está. Y entonces hablar de las propiedades fundamentales de ñ de t, del ruido, de la representación equivalente de banda base del ruido de banda angosta. Entonces lo que queremos hacer es estudiar mejor ahora la siguiente conversión. Mejor ahora la siguiente conversión que se muestra aquí en la figura. Ahora, lo primero que podemos observar o comentar de lo que tenemos acá en pantalla es que el proceso inicial n de t es 1 y el resultado tiene esencialmente dos procesos. Vale decir, de un proceso estocástico real n de t aparecen dos procesos reales que son ni de t y nq de t. Lo segundo que podemos comentar es que, tal como hemos desarrollado esta materia, es que esta conversión es 1 a 1, es decir, va en ambos sentidos y es inambigua. Vale decir, la representación equivalente de banda base efectivamente es una representación equivalente, ¿sí? Entonces, y esto tiene un par de implicancias. La conversión es la conversión RF de bajada y de subida es 1 a 1, ¿sí? Es decir que ñ de t es una representación equivalente en el sentido formal de la palabra. Es una representación equivalente de n de t, de n de t. Y por lo tanto, como existe esta equivalencia entre estas dos señales, implica que ñ
por contener dos procesos estocásticos reales, no puede por ello contener en esos dos procesos más grados de libertad de lo que tiene el proceso original n. Entonces, ñ no puede ganar grados de libertad con respecto a n de t. Entonces la conclusión que resulta de estas observaciones es que de alguna forma NI y NQ de t tienen que ser procesos interdependientes. Si NI de t se materializa de alguna cierta forma, entonces NQ no tiene cualquier libertad para materializarse porque conjuntamente representan a un solo proceso n de t a través de una forma equivalente llamada ñ de t. Entonces, concluimos que NI de t y NQ de t son procesos estocásticos interdependientes de alguna forma. Ahora, esa forma de interdependencia tiene tres propiedades esenciales. Esta interdependencia tiene tres propiedades esenciales. Y estas acá las pueden revisar en detalle en el Heiken, donde son tratadas y demostradas. Nosotros las vamos a enunciar nada más sin realmente demostrarlas en profundidad. La primera propiedad es que si el proceso original n de t tiene media cero, entonces NI de t y NQ de t ambos también tienen media cero. Entonces, NI de t y NQ de t también tienen media cero. Esto puede ser intuitivo o no, pero podría también haber sido, digamos, que NI tiene alguna media ligeramente positiva y NQ alguna media ligeramente negativa y que entre esas dos medias se cancelan, ¿no es cierto?, de alguna forma. Pero no es así. Ambos tienen media cero, vale decir, la parte real y la parte imaginaria de ñ, ambas tienen media cero y por lo tanto ñ también tiene media cero. La segunda propiedad es que si n de t es un proceso estocástico gaussiano, entonces NI de t y NQ de t son procesos estocásticos conjuntamente gaussianos. Conjuntamente gaussianos. Es decir,
no solo NI de t por sí solo es gaussiano y NQ de t por sí solo es gaussiano, sino que son conjuntamente gaussianos, tienen una distribución conjunta que es gaussiana. Y sobre esta cualidad de conjuntamente voy a mencionar un par de cosas enseguida. Y la tercera propiedad es que si n de t es un proceso estocástico gaussiano estacionario, es un proceso estocástico gaussiano estacionario. Entonces, NI de t y NQ de t son conjuntamente gaussianos y también conjuntamente estacionarios. Entonces, hay un énfasis claro en esta noción de conjuntamente y creo que es importante que aclaremos de qué se trata eso. Entonces, aquí, conjuntamente, y voy a usar el mismo código de colores, conjuntamente, se refiere a qué? Se refiere a que K mayúscula sub I, un número entero positivo, muestras del proceso NI de t y K sub Q muestras del proceso NQ de t tienen una densidad de probabilidad multivariada conjunta que describe la dependencia en un sentido de no independencia estadística, entre las K sub I más K sub Q variables aleatorias. Es decir, si tenemos estos dos procesos, NI y NQ, y tomamos una cierta cantidad de muestras K sub I del proceso NI y una cierta cantidad de muestras K sub Q del proceso NQ, todas esas K sub I más K sub Q muestras van a ser variables aleatorias y por lo tanto van a tener una densidad de probabilidad multivariada. Y esa densidad de probabilidad multivariada es conjunta, es de las muestras de ambos procesos conjuntamente. No se pueden separar, no hay independencia estadística entre las muestras de un proceso y las muestras del otro. Y de igual forma, si es que hay condiciones de estacionariedad a nivel del proceso de pasabanda n de t,
entonces la estacionariedad también se manifiesta en ambos procesos NI y NQ. Estas tres propiedades tienen una serie de consecuencias que las vamos a analizar enseguida en la próxima cápsula.